Holi, yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, como habréis podido ver en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre la producción audiovisual en Bolivia, así que empezamos. Bueno, la idea de este vídeo me surgió a raíz del día 21 de marzo, que como muchos y muchas sabréis es el día del cine boliviano, con lo cual pensé, bueno, tal vez voy a hacer otro vídeo de películas. Tengo dos hablando sobre películas bolivianas, si no los habéis visto va a estar saliendo por aquí, pero me dio por pensar por otro tipo de producciones audiovisuales bolivianas. Pensé sobre todo en las series, ¿no? Las series que tan de moda están ahora mismo con Netflix, con HBO, con plataformas en streaming de ese estilo, y pensé, ¿por qué no hay series bolivianas en esas plataformas? O más bien pensé, ¿por qué pienso en una serie boliviana y no se me ocurre ninguna? Sin embargo, con el cine pienso en una película, se me ocurren varias, ¿no? Entonces me llevó a investigar acerca de series y telenovelas, porque ya sabemos que el formato telenovela es muy famoso en Latinoamérica, concretamente en Bolivia. Es por ello que, para comenzar, quiero decir que este vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera parte es un poco sobre una reflexión o una investigación pequeña que he hecho sobre por qué no se realizan series y telenovelas en Bolivia, y la segunda parte sí es una parte como tal sobre recomendaciones y sobre series famosas que han sido en el país. Como ya os digo, una vez que quise ponerme a investigar sobre las series, me fue un poco una pescadilla que se iba mordiendo la cola, ¿no? Dije, bueno, voy a ver qué series, qué telenovelas famosas hay, voy a buscar en algunas plataformas como estas que son de pago, pero bueno, no os voy a engañar. También estuve buscando en algunas páginas pirata, ¿no? Como por ejemplo, no diré nombres, Megadede. Donde también se suelen colgar, ¿no?, enlaces con este tipo de series, y no encontré nada, ¿no? Entonces, como digo, esto es un círculo vicioso que, como no, tú buscas series, como no se encuentran, pues se pierde la gana, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando las encuentras son súper antiguas. De hecho, la mayoría de series que he encontrado son de antes de los 2000, ya de después del 2010 creo que no hay ninguna, y eso me hizo pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta década? ¿Por qué ya no se invierte en eso, ¿no? Cuando precisamente en otras partes del mundo están en auge, cada vez se lleva más el formato de serie, de capítulo de 30 minutos, de 40 minutos, de una trama más larga, ¿no? De meterte en el papel y de sentir empatía y ponerte en la piel de los personajes. Al final, con las películas, aunque evidentemente el cine siempre va a ser lo más famoso a nivel mundial, pues es distinto, ves una película y ya está, pero con las series puedes coger más cariño a los personajes porque has pasado más tiempo junto a ellos, y me dio que pensar, ¿no? Me dio que pensar por qué precisamente este formato de contenido no estaba tan vigente en Bolivia y era muy antiguo. De hecho, lo poco que he encontrado, como ya digo, precisamente por su antigüedad, está en muy mala calidad, por lo que no llama la atención al público para verlo. Si bien es cierto que una persona que esté ahora mismo en Bolivia va a tener más acceso a ello, ¿no? Porque ya sabemos que al final, aunque el internet cada vez esté más en nosotros, se lleva mucho lo que es el formato CD. El CD todavía se sigue viendo, ¿no? Y a mí es una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Que todavía siguiera usándose, que tú fueras a la cancha, que fueras a cualquier mercado, que le encargases, oye, quiero esta película, y al día siguiente la tienes y te la ha descargado y tú la pones en tu DVD, en tu casa, y la ves tan tranquilamente. Creo que de algún modo eso nunca se va a perder, pero también creo que de otro modo, para darse a conocer de forma más internacional, y no solo de forma más internacional, sino para personas incluso bolivianas que a lo mejor estén viviendo fuera de Bolivia y que quieran ver series de producción nacional o ver otras cosas de producción nacional. Entonces es muy complicado encontrarlo. Además, quiero también hablar de la página web Bolivia Cine. Es una página muy importante a nivel nacional, con películas, con cortometrajes, con documentales, pero no hay series. Entonces también es, bueno, yo creo que sería interesante incluso que tal vez lo pudieran tomar en cuenta. Imagino que también lo habrán barajado y que si no se ha hecho será por algo, pero incluso choca que en propias páginas que están promoviendo la producción audiovisual en el país ni siquiera se pueda encontrar esto al alcance de las personas. Y bueno, esto hace reflexionar mucho sobre precisamente el concepto de serie. El concepto de serie, como se conoce a día de hoy, es algo más occidental.
no es tanto que sea nuevo, aunque si bien es cierto que ahora está mucho en auge, sino que si pensamos en las series más famosas siempre nos van a venir a la cabeza producciones estadounidenses sobre todo y muchas producciones europeas. En lo que es Latinoamérica, ¿no? O Sudamérica o incluso en otros continentes, incluso, no sé, países árabes se lleva mucho también el tema de la telenovela. Bueno, en Turquía las telenovelas turcas seguro que muchos y muchas las conoceréis ahora mismo, o en otros países asiáticos como por ejemplo Japón, Corea del Sur y demás se lleva mucho el tema anime, el tema dorama, que son como telenovelas así de amor, ¿no? Entonces a mí me hizo reflexionar precisamente sobre el entendimiento y sobre todo también cómo se conciben las telenovelas en Europa, porque de hecho yo he notado que hay cierto racismo en el modo de concebir la telenovela. Siempre se habla en España de una telenovela, que si es un drama de amor, que si los latinos, que si qué graciosos hablan, he llegado a escuchar, que si solo saben hacer eso, que si son muy largas. No sé, creo que simplemente es otra concepción de producción audiovisual y cada país, cada región más bien, tiene lo suyo. Es algo importante que quería mencionar porque muchas veces se tiende a normalizar tanto este racismo o esta discriminación hacia las telenovelas que no vemos lo que hay detrás, que es el posterior precisamente racismo hacia la comunidad latina. Por otro lado, también he reflexionado mucho sobre el concepto de ver como tal, ¿no? Sino de poder tener el tiempo y la voluntad de pararte frente a una televisión, ya sea de un ordenador o ya sea de una televisión como tal, precisamente porque mucha gente no tiene una televisión en su casa, como ocurre a día de hoy en Bolivia. Hay muchas comunidades, sobre todo un poco alejadas, que no tienen una televisión, muchas no tienen directamente conexión a electricidad. El ordenador, eso sí que hay muchísima gente que no lo tiene, por lo tanto, mucho menos internet. O tal vez hay gente que tiene el ordenador, pero el internet es realmente caro y no puede ver eso, no está al alcance de todo el mundo. También esto está ligado a lo que estaba comentando antes de los CDs, ¿no? De ver las películas y las series en eso. Entonces me hizo reflexionar nuevamente sobre el concepto de ver y aunque no se tenga materialmente lo necesario para ver la serie, muchas veces incluso aunque se tenga, no se tiene el tiempo, ¿no? Precisamente grupos y la clase más trabajadora, la clase más obrera muchas veces no tienen ni las ganas ni el tiempo para poder ver las series. Y esto nuevamente me llevó a la importancia que ha tenido la radionovela en el país. La radionovela es un concepto, honestamente, que yo no conocía, si bien es cierto que la radio como que va así, ¿no? Cuando llegó la televisión, la radio disminuyó, ahora otra vez parece que se está poniendo de moda, pero no se está poniendo tan de moda la radio como tal, sino que se está poniendo de moda el concepto de podcast, el concepto de escuchar un programa que tú lo tengas al alcance de la mano cuando quieras y que no tengas que depender de un horario, un día, para tener que escucharlo. De hecho, también hice un vídeo sobre los mejores podcasts bolivianos, hice chequearlo. Entonces, no sé, es un concepto que para mí era muy diferente, pero que indagando y aventurándome un poco en él me he dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Al final la radio es mucho más antigua, la radio ha sido mucho más accesible para muchas personas e incluso mientras se está trabajando se puede escuchar la radio perfectamente, entonces no tienes que estar, pues como ya digo, pegado o pegada a una pantalla, ¿no? No tienes esa dependencia, por así decirlo, y además el modo de transmisión de la radio ha sido muy interesante en sí porque se han podido transmitir otras radionovelas en quechua y en aymara, ya que al final la mayoría de producciones audiovisuales, ya fueran series, películas, lo que fuera, eran en español, entonces dejaban a mucha gente fuera, excluían a mucha gente de que pudieran entenderlo, ¿no? Y precisamente también por esto pues se podían meter mensajes muchísimos más críticos en ellas sin que se enterase la gente hispanoparlante o gente que a lo mejor no se quería que se enterase. Pero dejando un poco de lado esto más abstracto y filosófico sobre la concepción del ocio, del entretenimiento y de la producción audiovisual per se, es importante recalcar el tema del money, del dinerito, porque sin dinero no hay producción, pero de ningún tipo, ya sea cine, ya sea libro, ya sea lo que sea, no, sin dinero no hay nada. Entonces dije, bueno, tal vez en ocasiones haya sido realmente un problema meramente económico, ¿no? Un problema de que a lo mejor no ha habido dinero y me dio por buscar la financiación que ha habido en el país cerca de las producciones audiovisuales. En el año 1991 se promulgó la primera ley de cine a nivel nacional, de hecho era la ley de cine 1302, y también se creó el Consejo Nacional de Cine, Fondo de Fomento Cinematográfico. Como ya digo, en una época bastante raruna se decidió crear
esta ley, lo cual fue bastante importante para el país. Pero ¿cuál es el problema? Esto de algún modo promovía la creación de películas y la creación del cine no se llevó a cabo de forma completamente correcta. ¿Por qué? Porque el dinero que se daba a las productoras, en primer lugar, ya hay que destacar que solamente era para productoras como tal, por lo tanto el cine independiente se quedaba un poco más de lado. Tal vez por aquel momento no era tan famoso, pero a día de hoy los directores y directoras independientes son bastante, y si no hay dinero, pues no, evidentemente no van a poder hacer nada. Como digo, el dinero que se les otorgaba a las productoras ni siquiera era una donación, sino que era un préstamo, por lo que después lo tendrían que devolver. Al principio esto funcionó porque el cine era como algo relativamente nuevo o estaba más en auge por aquel entonces bueno, se llenaban las salas y la taquilla era infinita y a las productoras les daba para devolver ese préstamo. ¿Qué es lo que pasó? Que al final, con todo el aumento de la piratería, precisamente no se recaudó tanto dinero como para sacar rentabilidad y como para poder devolver el dinero precisamente a este fondo. Y encima los directores no solamente es que no ganasen dinero, sino que quedaban completamente endeudados. Como ya digo, está muy bien que se realice una ley, pero si llevada a la práctica es completamente inútil, no sirve para nada. En la época más actual, en el año 2018, se crea la Ley de Cine y de Arte Audiovisual, precisamente para reemplazar este antiguo CONACINE y con la idea de dar dinero, ¿no? Esta vez en forma de donación, para que las productoras pues pudieran tener un poquito más de facilidad a la hora de hacer sus películas. De hecho, con esta ley no solamente quería integrarse en ese dinero lo que es la producción de la película per se, sino que se quería ayudar a la formación de cineastas o incluso trabajar el tema de los derechos de autor, que es algo pues que, como digo, es bastante importante con el auge de la piratería. Cabe resaltar que en ese mismo año se produjeron 15 películas, lo cual fue todo un hito para el país, siendo, me atrevería a decir, incluso el año en el que más películas se han sacado, por lo cual, bueno, se podía ver que esto iba un poco viento en popa. También cabe mencionar que la producción de cine boliviano ha estado también metida en proyectos y programas de la cooperación internacional al desarrollo. De hecho, hay que mencionar precisamente el proyecto de Ibermedia. Como el nombre indica, este proyecto de cooperación promovido por países de la Unión Europea, sobre todo por España, quiere desarrollar el cine, todo lo que es la comunidad latinoamericana, y que cada vez se vayan creando pues más películas, o sobre todo que se den a conocer de forma más internacional, ¿no? Para que puedan tener pues más prestigio de algún modo. Pero claro, también ha habido problemas con esto, ¿no? Pues para pertenecer al proyecto Ibermedia, para esta ocasión hay que pagar una cuota, que aunque la cuota que se paga es baja, pues está calculado que después va a ser mayor la ganancia que lo que se ha invertido en ello. Durante el 2019-2020, precisamente durante el gobierno interino de Yanine Áñez, no se pagó esto, por lo que, bueno, ha habido deudas atrasadas que en la actualidad ya se han pagado, pero que al final estas cosas pues no ayudan nuevamente a favorecer a la producción audiovisual en lo que es el país. De hecho, como ya digo, en el propio año 2020 se iban a destinar un total de 7 millones de bolivianos, que al final pues se cancelaron completamente y no se pudo destinar nada, y la gente que se había postulado a las convocatorias que salen, ¿no? para poder tener este dinero, pues se quedó un poco en el aire, pues no tenía nada. Como ya digo, es bastante interesante analizar todos estos factores, ¿no? Que han sido clave para la producción audiovisual y sobre todo para entender el por qué no hay producción audiovisual de otras cosas que no sea cine, y el por qué se ha invertido todo el dinero empleado en producción audiovisual per se solamente en hacer películas y no otro tipo de documentales, series, telenovelas o lo que sea. No obstante, ahora vamos con la segunda parte, en la que os voy a hablar de series, telenovelas y radionovelas que sí han sido muy exitosas y que seguro que os van a gustar, así que id a ver el segundo vídeo, y lo dicho, si os ha gustado le dais un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.